Queríamos que, de alguna forma, pudierais valorar o trabajar o entender o profundizar, podemos utilizar muchos términos, ¿no?, en el arte ese de curar, en el arte de la humanización, del acercamiento al paciente. Por primero quiero agradecer a Carmen Gallardo, a la decana de esta universidad, por su disponibilidad y su interés, porque consideramos que son temas relevantes y tener el apoyo de la decana para que se pudiera organizar este evento ha sido absolutamente fundamental. Quiero agradecer también a la vicedecana, a Marta Pérez de Heredia, para su colaboración, para la organización del evento. Antes de hablar, de contar dos cosas sobre la fundación, quería presentar un poco la mesa, ¿no?, cuáles son las personas que están aquí sentadas con nosotros. Y empezaría con doña Cristina González del Hierro, que es subdirectora general de humanización de la asistencia sanitaria, Comunidad Autónoma de Madrid. Está doña Blanca López Ibor, jefe de unidad de hematología y oncología pediátrica del Hospital Universitario HM Montepríncipe y patrona de la Fundación Curarte. Está Celso Arango, jefe de servicio, doctor Celso Arango, jefe de servicio de psiquiatría del niño y de adolescente del Hospital Universitario Gregorio Marañón, director científico de Cybersam, profesor titular de la UCM, catedrático de la Universidad de Maryland en Estados Unidos y patrono de la Fundación Curarte. Doña Pía López Izquierdo, doctor arquitecto, profesor e investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en color. Y José Antonio Corraliza, doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de Psicología Ambiental de la UAM. De la Fundación Curarte nace con el objetivo de cuidar, bajo el punto de vista del entorno, de los niños que tienen graves enfermedades y que tienen estancias largas en los hospitales. La idea es intentar de hacer que estos niños dentro de un hospital se puedan encontrar un poco menos en un hospital y más en casa. Es decir, crear unas condiciones, un entorno que en cualquier manera sea menos frío, sea más confortable para ellos, ¿no? Nosotros en estos años hemos trabajado con muchos hospitales, alrededor de los 20 hospitales en toda España. Y lo que hemos hecho es pintar las habitaciones de las áreas donde estos niños están, crear actividades de entretenimiento para estos niños. Hemos introducido tecnología también para hacer más confortable este entorno utilizando paneles digitales o luces virtuales, intentando de hacer que la vida de estos niños desafortunados sea dentro del hospital la más normal posible. Hecha esta rápida introducción, podemos empezar este foro y empezaría con Cristina, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha decidido de hacer esto y qué está haciendo la Comunidad de Madrid? Que yo creo que puede ser de gran interés conocer. Gracias. Cuando hablamos de humanizar, lo que nos estamos refiriendo, ¿qué es? Pues hacer la relación entre los profesionales sanitarios y no sanitarios. Cualquier profesional que trabaje en el medio sanitario con los pacientes es una relación humana y debería ser una relación cercana, afectuosa, sensible a las necesidades de la persona que tiene enfrente. Pero es verdad que en los últimos años se ha apostado mucho por la tecnificación, por la cualificación científico-técnica de todas las actividades que se hacen en el medio sanitario y quizás se ha descuidado, en cierta medida, los aspectos más humanos de lo que es la relación entre las personas y se ha llegado a una situación que decimos de deshumanización. ¿Por qué se ha perdido esa relación que antiguamente existía
los profesionales sanitarios, si vosotros veis películas o lo que sea, se ven que era gente cercana, afectuosa, que iba al domicilio de los pacientes, se sentaba en la cama, le cogía la mano, era cercano, conocía a su familia, conocía el entorno, conocía qué problemas tenía el paciente, porque... Doy la palabra ahora a Pia, que nos habla de la importancia, por ejemplo, ella es arquitecto, de la importancia del color. Es absolutamente científicamente probado que tiene un impacto en el cerebro todo lo que son los valores cromáticos, ¿no? Pia, tiene la palabra, por favor. La Fundación Curarte ha hecho una cosa extraordinaria, que es insertar una serie de experiencias que asociamos naturales que provocan que no solamente la emoción que se siente en ese espacio sea de relajación, de naturaleza, etcétera, etcétera, sino eso que lleva siempre a un cambio en la conducta. Vamos a hacer una aproximación un poco más abstracta del color, aplicándolo. ¿Por qué? Porque a través del color podemos construir y generar experiencias a la par que tiene una comunicación extraordinariamente profunda. El color en su percepción es una experiencia y es comunicación. Bien, todas estas son unas teorías que enarbolaba el gran arquitecto Le Corbusier, que es uno de los grandes genios del siglo XX, ¿va? Y lo que hacía era justamente modificaba la arquitectura colocando estos colores en un lugar o en otro. Las dimensiones son mayores, parece que hay algo más, metemos elementos orgánicos, provocamos ciertas emociones y, por tanto, y es la clave, la conducta se modifica. ¿Sí? Bien, toda estructura cerebral, propongo crear unos estímulos cromáticos que provoquen una estructura cerebral que nos lleve a determinadas experiencias y a ciertas conductas. Entonces, hablamos ahora de psicología ambiental, ¿no? Porque el espacio despierta también reacciones psicológicas, ¿no? Entonces, como hemos dicho, el color. Entonces, José Antonio, a ti la palabra. Y yo quisiera introducir como psicólogo ambiental la idea de que el hospital tiene que ser un escenario y, por tanto, un complejo de estimulación. Los psicólogos sabemos que ningún estímulo aisladamente tiene efectos por sí mismo. Hay estímulos salientes que forman parte de un complejo de estimulación. La idea que quiero plantear es que precisamente el hospital es un escenario de un complejo de estimulación que puede o bien reforzar el trabajo terapéutico y el conjunto de los tratamientos, o al contrario, influir negativamente sobre esto. Creo que el verdadero problema no es solo debatir, con perdón de la Fundación Curarte, no es solo que vaya un payaso o un cuentacuentos al hospital, ni solo cambiar el color, ni solo cambiar la configuración, ni solo cambiar la hora. El verdadero problema es debatir sobre la agenda del enfermo hospitalizado, la agenda global. Ulrich, por ejemplo, hizo un estudio con personas hospitalizadas de un traumatismo que es relativamente leve, como puede ser una operación de vesícula, con posoperatorios relativamente ligeros y con técnicas quirúrgicas no muy obstrusivas. Analizó la respuesta ante esta operación de personas en condiciones de salud comparable. La única diferencia es que estas personas el hospital era un edificio tipo libro. Lo que mostró es que en el proceso posoperatorio, el enfermo cuyas ventanas daban al jardín, es decir, tenía una visión más amplia, era capaz de sentir, por ejemplo, los ritmos del día, de la noche, del sol, y estaba también un entorno natural, como se ha dicho antes. Las estancias hospitalarias posoperatorias eran más cortas, tenían menos complicaciones, pedían menos analgésicos. Ahora hablamos de lo que es el efecto del comportamiento humano dentro del sistema sanitario y dentro de un hospital, ¿no? Y empiezo a dar la palabra a Celso Arango y hablamos de su experiencia, lo que son las enfermedades mentales y cuánto y cómo se tiene que gestionar, qué problemas conllevan y cómo se tiene que gestionar esta estigmatización que en efecto este tipo de enfermedad tiene en la sociedad y también a veces en la misma familia, ¿no? Y yo os voy a hablar hoy de algo muy manido que seguro que habéis oído hablar muchas veces, que es el estigma.
el estigma. ¿Y qué es el estigma? El estigma es algo muy malo, algo que duele mucho y algo que probablemente produzca un daño más profundo y más duradero del que muchos podemos pensar en un principio. No hay estigma si yo no considero al otro parte de un conjunto distinto al mío y lo veo en la distancia. Y eso es fundamental. Y muchas veces, hasta que en las familias no haya un hijo, un hermano, un familiar cercano con un trastorno mental, no se pierde ese estigma inicial de desconocimiento hacia todo el trastorno mental, porque entonces esa persona con trastorno mental entra en el conjunto de todos. El estigma tiene 3 componentes fundamentales. El primero, el del conocimiento. Hay más estigma cuando hay más desconocimiento, cuando hay más ignorancia. Estereotipos. Por ejemplo, la persona con trastorno mental es más violenta que el que no tiene trastorno mental. Y por lo tanto tiene más posibilidades de hacerme daño y por lo tanto le rehuyo y escapo de ella. El segundo, el prejuicio. El último es ese, la conducta, la discriminación, donde yo paso a señalar con el dedo. Cuando estéis delante de un paciente, ofreced siempre vuestra mano. Preguntad qué puedo hacer por ti, cómo puedo ayudarte. Es una frase muy cortita, pero que tiene mucho impacto emocional en las personas. Y por último, no olvidaros que el sufrimiento subjetivo, por muy subjetivo que sea, sigue siendo sufrimiento. Muchas gracias. Doy la palabra a Blanca López Ibor, que como decía Celso es doctora en oncología pediátrica y que tiene una experiencia bastante importante y que puede contaros cuál es el tipo de relación que se puede crear o que se crea con los enfermos y sobre todo qué tipo de formación tienen que tener los médicos para afrontar situaciones que la mayoría de las veces son situaciones muy difíciles. El objetivo ante un enfermo es, cuando nos encontramos a un enfermo, es curarle, ¿no? Eso es lo que queremos. Y queremos curarle sin secuelas, en lo que depende de nosotros. Es decir, sin secuelas físicas, darle el tratamiento que pueda curarle sin hacerle daño, sin secuelas psicológicas, sin secuelas sociales ni espirituales. Queremos un adulto sano. Y cuando sabemos que no podemos curar a nuestro enfermo, pues sí que sabemos que le podemos cuidar. Y eso es muy, muy importante, tanto al enfermo como a su familia. Necesitamos cerca nuestro a nuestra familia cuando enfermamos. ¿Por qué? Pues porque son con los que hemos siempre vivido. El que la familia esté integrada en el cuidado de los enfermos, sean adultos o sean niños, me parece que es fundamental. Utilizamos un lenguaje algunas veces que es muy agresivo, ¿no? En el caso del cáncer, pues la lucha contra el cáncer, lo planteamos todo como una batalla y eso pues a veces nos tiene que hacer pensar. Médicos, enfermeras, rehabilitador, la data manager, la secretaria que coordina todas las citas y todo el equipo de atención psicosocial, el colegio, musicoterapia, psicólogo, voluntariado, asistencia espiritual. Esto en realidad lo que quiere decir o lo que tiene valor es que el equipo debe ser irradiado desde el enfermo. O sea, desde el niño enfermo, él es el que va como coordinando todo el equipo alrededor de él, en lugar de ser un equipo que se vuelca sobre un enfermo. Todas las personas que nos ocupamos de personas que sufren deberíamos tener formación también en filosofía y en bioética. Y en ese sentido van un poco también todas estas charlas. La filosofía incluye el arte, la bioética pues incluye la filosofía y creo que por eso es importante que a lo largo de la formación, al menos en medicina y en enfermería, existan de forma transversal asignaturas que nos digan qué es el ser humano. Como nos ha explicado al principio Cristina, hablar de qué es la dignidad del ser humano. Yo creo que se trata de adaptar el hospital al niño. Y adaptar el hospital al niño, que se dice en una frase, no es tan fácil, porque requiere de la buena voluntad de las personas que trabajamos en los hospitales. Espero que este foro haya sido de interés.